Turquía, India, Sudáfrica, Rusia, la Federación Rusa, por supuesto, China y otros que emergen como volcanes en una economía y en una sociedad global que antes estaba dominada solamente por un polo. Entonces, ya no quiero repetir todo lo que se ha dicho sobre el camino a la multipolaridad, que es un camino lleno de espinas, que no es un camino fácil. Al punto de que ya tenemos una guerra en Europa, ya la Federación Rusa está en guerra con la OTAN y estamos casi al borde de la guerra de los Estados Unidos con la República Popular China, que ojalá nunca se lleve a cabo. Pero estamos viviendo esa época. Y dentro de esa época hay, por supuesto, el surgimiento de tendencias muy preocupadas, eh, desesperadas, en los países ricos, porque ven que su territorio ha sido invadido por los pobres y sigue siendo invadido por los pobres. Ese es el drama de los conservadores en Francia, en Inglaterra, que votaron por el Brexit, eh, la gente en España, que por miedo al retorno de los moros, como ellos dicen, corren hacia Vox y hacia el PP. Es decir, es esta nueva derecha que no es ya una derecha global, mundial, afincada en los grupos ricos, sino que también abarca a los pobres, en la medida en que ellos se sienten agredidos por la presencia de intrusos en sus países, que es el fenómeno que todos los países del mundo, casi sin excepción, viven en este momento. Y en América Latina, y en general en América, hablemos primero de nuestro continente, tenemos ese problema también en los Estados Unidos. Estados Unidos que dominó, fue el gran hegemón de esta región, ahora está en crisis, también tiene una pobreza creciente, imparable y una gran incertidumbre en sus clases dirigentes. Estados Unidos no tiene líderes, como tampoco los tiene Europa, y oscila entre Trump y Biden. Y Biden, todos sabemos, es un líder débil, si es que se le puede llamar líder, es una especie de funcionario rutinario que está esperando el momento en que lo saquen de esa carga, que lo descarguen de ese enorme peso que tiene en la espalda. Y por el lado de Trump, también hay una crisis de los republicanos que no deja de ser, no deja de estar en un impasse y en un bloqueo producido por sus propias políticas. Entonces, si este hegemón está en crisis, esto ha hecho que también el resto del continente, que antes estuvo bajo la vigilancia y bajo la dominación ideológica y militar de los Estados Unidos, ahora empiece a desprenderse y alejarse, atraída por lo que pasa en el mundo y también por la presencia imparable de China popular. Presencia económica, pues no es una presencia política ni ideológica. Presencia económica y comercial. Y ahí están los países que llamamos progresistas en América Latina, que se han unido a al viejo trío, ¿no? Formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y entonces ahora tenemos gobiernos progresistas en Brasil, en Honduras. Acabamos de pedir que se retire el embajador de Honduras. México. Bueno, no voy a hacer la lista de los países que todos nosotros conocemos, lo cual significa también una nueva realidad política. Ahora,
Dentro de todo eso se va moviendo la realidad peruana. Y obviamente el Perú no podía ser impermeable a esa crisis mundial. En gran medida, lo que estamos viviendo es reflejo de esa crisis, porque la falta de liderazgo que hoy día caracteriza en el mundo, porque prácticamente los únicos líderes son dos personas casi innombrables en el mundo occidental, como son el señor Putin, el, el señor Erdogan en Turquía, el dirigente de la India, Xi Jinping, etc. Resulta que los países que tienen líderes son los países abominados, según el pensamiento antiguo, el pensamiento de la Guerra Fría, el pensamiento único, que como repito, está en crisis y en total bancarrota. Y entonces, comparados a estos países que tienen esos liderazgos, el mundo que antes llamaban libre, entre comillas, el mundo occidental no tiene líderes. Y lo mismo pasa en el Perú. La vieja derecha, que antes tuvo hace muchos años, por supuesto, a Ribagüero, a Víctor Andrés Belaúnde, disculpen que mencione términos a Pérez de Cuéllar, el líder más reciente de una derecha civilizada, eh, a Roger Guerra García. Esos líderes se fueron y no han sido reemplazados por otros. Y ahora tenemos, pues, lo que tenemos en el Congreso. Y tenemos ahí un alcalde de Lima, que incluso tiene un apelativo gracioso, ¿no? Y que no lidera nada, que es solamente un personaje más o menos pintoresco, como otros que hay en nuestro país. Esa es una crisis de liderazgo y el hecho de que haya una crisis de liderazgo significa que hay una crisis más profunda. Y lo mismo, por supuesto, podemos decir de las formaciones de la denominada izquierda o de las izquierdas, donde tampoco se nota ninguna personalidad destacable, ¿no? En términos nacionales, pues equiparable a las anteriores que hemos tenido. Sin embargo, eso no tiene por qué llevarnos a la lamentación, porque yo vengo a sostener aquí que eso encubre el surgimiento de nuevas fuerzas sociales y económicas. Y yo creo que en el caso peruano, este derrumbe de la legitimidad del sistema político, que no es el derrumbe económico, porque todos sabemos que el Perú tiene su piloto automático, que son las minas, y mientras sigan las minas explotando el mineral, ahí seguirá nuestro país. Mientras siga saliendo la cocaína por el Callao, ahí seguirá nuestro país. Mientras sigan pescando los grandes barcos internacionales en nuestras costas, ahí seguirá nuestro país. En fin, hay una economía, a mi juicio, repudiable, eh, contaminante, explotadora, que sigue sin ninguna dificultad. Y sin ninguna dificultad, pues como todos sabemos, el programa liberal del año 90 se aseguró de que ellos no tuvieran ningún control y que sean evidentemente un avión con un piloto automático. Ese avión con su piloto automático sigue volando, pero en la Tierra estamos todos nosotros. Y siempre que hablemos de la economía peruana, tenemos que distinguir la economía de las empresas grandes, cuyo PBI, por supuesto, crece en la medida en que sabemos, de la economía de las familias cuyo PBI no crece y que al contrario decrece.
Pero esto que estoy diciendo, esto último que estoy diciendo es solamente una generalidad que esconde otros fenómenos. Porque sí es cierto que dentro de esa economía pobre, extendida en todo el Perú, esa economía de de la gente que no tiene derechos, de los vulnerables de la economía y de la sociedad, dentro de eso hay fuerzas económicas, de las cuales estamos hablando hace muchos años. Lo que llamamos las pequeñas empresas, las medianas empresas, pero también no solamente las empresas, sino sorprendentemente nos encontramos con que las instituciones populares han permanecido eh, hasta cierto punto invulnerables en algunas regiones del Perú. Esas son las rondas campesinas de Cajamarca y del norte que vienen desde los años 80 del siglo pasado, es decir, ya tienen 40 años. Esos son las comunidades aymaras que tienen pues un pasado indeterminado, ¿no? Esas son las distintas organizaciones de comerciantes del sur, los que comercian con Tacna, desde Tacna a Chile, los que comercian desde Puno y Cusco a Bolivia y Argentina, que son redes que han ido creciendo a lo largo de los años, precisamente porque el programa neoliberal lo ha permitido. Y aquí hay una paradoja histórica, porque el surgimiento de estos grupos emergentes se debe precisamente a que el programa neoliberal decidió vender todo. Cuando el programa neoliberal, cuando por el programa neoliberal se vendió gran parte del aparato productivo del Perú, se estaba liberando al Perú de la formalidad. Es decir, dejamos de tener sindicatos a la vieja usanza, nos quedan muy pocos, dejamos de tener un Estado con una carrera pública, ahora solamente tenemos lo que se llama la gente que tiene, eh, eh, que no tiene derechos, que ningunos en el Estado, que son un ejército, y dejamos de tener líneas de transporte formales, tenemos unas cuantas, pero en realidad no lo son, y entonces hemos hecho del Perú un gran montón caótico. Pero en ese gran montón caótico también hay emergencia. Ese montón caótico se mueve, y vaya que se ha estado moviendo. Y ahora tenemos todos estos miles de personajes populares dotados de economía propia que a lo largo de los años han estado haciendo lo que siempre el pueblo hizo en el Perú: educar a las nuevas generaciones. Es decir, aquello de lo que el Estado nunca se ocupó, porque las escuelas en el Perú fueron destruidas y las universidades también, y lo único que quedan son unas cuantas universidades públicas mendicantes y unas cuantas universidades privadas carísimas a las cuales solo llegan los ricos, ¿no? En ese mundo resucitó la vieja demanda de las comunidades de base, que es la demanda de escuela. Pero esta vez ya no solamente se demanda escuela, se demanda profesión. Y tenemos una multitud de ingenieros, de abogados, de profesionales surgidos de los sectores más pobres del Perú, surgidos de los mercados, las señoras de los mercados, los choferes de combi, los cobradores, los conductores de mototaxi, las trabajadoras del hogar. Todos y todas se las han ingeniado para educar nuevas generaciones profesionales. El sueño de cada familia en el Perú, de cada familia pobre, es tener sus hijos profesionales. Y lo han logrado. Y los resultados los estamos viendo hoy día. Porque si bien es cierto que tenemos muchos profesionales alienados,
También hay otros, muchos, que empiezan a pensar en que esta situación no puede seguir tal como está y en que se puede pensar en otro país. Y por eso nos hemos dado con la sorpresa de que súbitamente nos encontramos con un movimiento popular que no obedece a ninguna consigna, que, no ve, que está más allá de todos los partidos, de derecha o de izquierda, y que aparece con una demanda política. Ya yo no quiero solamente que no me contaminen el agua, no quiero solamente que me den mejores salarios, no quiero solamente que me pongan agua de desagüe, yo quiero un presidente, yo quiero un Congreso. Sorpresa, un salto cualitativo. Y en eso estamos. Y eso desespera, por supuesto, a la gente que tiene una mentalidad en la cual eso no es admisible. Porque el otro asunto es que, paralelamente, los sectores sociales que han dominado nuestro país y que todavía lo dominan, tienen una mentalidad del siglo XVI. En esa mentalidad hay mejores y hay peores. Hay civilizados y hay bárbaros. Hay razas superiores y hay razas inferiores. Y no solamente eso, sino que cuando las razas inferiores se ponen incómodas, cuando se salen del libreto, cuando levantan la cabeza, lo que hay que hacer es exterminarlas. Y por eso es que la palabra genocidio ha vuelto a ser pronunciada en el Perú. No sé si alguna vez la pronunciamos, pero esta vez ha vuelto a ser pronunciada. Menos mal que todavía no tenemos un genocidio. Hay por ahí alguien que dice, algún general ha dicho, pero ¿por qué hacen tanto escándalo si solo tenemos 60 muertos? Con 60 muertos todavía, tienen 60 muertos y ya quieren asamblea constituyente. ¿Se imaginan la mentalidad que hay detrás de esas palabras? Es una mentalidad genocida. Porque ¿cuántos muertos quiere este señor para que haya una constituyente? ¿1,000? ¿2,000? ¿4,000? Todos aquellos que mataron durante la guerra contra subversiva, porque ese fue un genocidio. Esas fosas comunes en gran parte no han sido descubiertas. Y quizá ahora haya alguien que piense nuevamente, cuando evoca a Sendero y cuando dice que hay terrorismo en el Perú, quiere que los protestantes de hoy día, que los chicos de hoy día que salen a la calle, que vienen viajando desde las provincias hasta Lima para protestar, quieren equipararlos con el terrorismo y ya lo hicieron. Por eso es que la Fiscalía la Fiscalía de la Nación ha creado una Fiscalía antiterrorista. Por eso es que a los manifestantes que apresan abusivamente los envían a la DIRCOTE, que es la Dirección contra el Terrorismo, es decir, que en la mentalidad de la gente que está dirigiendo este tipo de represión existe lo mismo que existió. Estaba leyendo las crónicas de Indonesia del año 1966, cuando eh, por impulso de un programa de ataque a Sukarno, muy parecido a lo que han hecho con Castillo, es decir, un ataque despiadado, implacable vía los medios de comunicación, culminó en la matanza de 500,000 de comunistas, entre comillas. Y ojalá que nunca lleguemos a ser que nunca lleguemos a culminar el ciclo que se abre cuando durante la campaña electoral la gente que postulaba una cierta candidatura que empieza con K, ¿no? Decía que todos los que no estábamos con esta señora éramos comunistas, ¿no? Y ustedes vieron y recordarán los inmensos carteles que fueron plantados en las principales calles de las principales ciudades del país, llamando al pueblo a votar contra el comunismo.
Esa es la situación en la que estamos. Ahora, para ir sintetizando y para poder conversar, yo voy señalando lo siguiente. Hay un cambio en el mundo, hay países emergentes en el mundo, hay un cambio en América Latina, hay una falta de liderazgo de los Estados Unidos, hay un envejecimiento y diríamos una decadencia lenta de los Estados Unidos, una crisis de liderazgo y hay una emergencia en América Latina que se manifiesta a través de gobiernos progresistas, ciertamente muy limitados, ciertamente en alianza con otras fuerzas, pero finalmente ocupando espacios importantes en los gobiernos y en los parlamentos. Y en el Perú hay una emergencia social desde la misma base popular. 5 minutos últimos. Salidas. Es obvio que esto en el Perú ha creado un empate, un bloqueo. Por un lado, el viejo sistema político, aborrecido, abominado por el Perú, sin ideas, que solamente puede exhibir la fuerza y el asesinato como arma. Y por otro lado, una fuerza popular masiva que no acaba de consolidarse en una dirección popular visible. Y un sistema político fracasado. Y una legalidad que no es tal legalidad, que ha sido creada vía parches y remiendos sucesivos, que es una especie de alfombra de retazos y que está constituida por multitud de normas tramposas que, por ejemplo, que han ido anulando las garantías del proceso y que hacen que hoy día cualquier ciudadano o ciudadana pueda ser acusado de terrorismo teniendo como prueba un recorte de un periódico eh, y puede ser llevado fiscal a una prisión mínima de 18 meses, según ellos preventiva, ¿no? Es decir, sufriendo una condena sin juicio. Es decir, que hoy día en el Perú, un fiscal y un juez pueden darse el lujo de tenerlo a uno preso durante año y medio sin juicio, investigando según ellos las cosas más estúpidas y más sencillas. Es un abuso incalificable. Y ese abuso incalificable se une a otros muchos más, que yo no voy a repetir, y que hacen que tengamos una justicia ridícula de opereta en el Perú hoy día. Y por supuesto, apestosamente corrupta y que obedece solamente a las directivas políticas de quienes ya sabemos. Unas últimas palabras para calificar a la presidenta Boluarte, porque no quiero dejar esto sin nombrar. ¿Qué tiene esta señora en la cabeza? ¿Qué tipo de persona es? ¿Cómo es posible que esta señora haya militado en un partido que tiene el marxismo-leninismo en su programa? ¿No lo sabía? ¿Fue una oportunista? ¿Habrá leído alguna vez a Marx y a Lenin para ser marxista-leninista? Y esta ciudadana marxista-leninista es la que tiene una cara que no quiero calificar y que sin ni siquiera sin que ni siquiera la vibre una ceja, nos habla de que está mandando más soldados a balear a más campesinos. Este realmente es un caso que merece un análisis psicológico, pero por supuesto, ella y su compañero de aventuras, que es el señor Otárola,
un socialista revolucionario, ¿no? Supongo que tendrán algo en la cabeza o alguna estrategia, si es que a eso se le puede llamar estrategia. Lo que me temo es que sean solamente los mascarones, los muñecos de paja, detrás de los cuales actúan aquellos que tienen Indonesia, la Argentina de Videla, el Chile de Pinochet en la cabeza y que han sido formados en esa doctrina. Y por supuesto, como esa gente viste uniforme policial y de las Fuerzas Armadas, yo siempre, cada vez que menciono esto, repito el derecho que los peruanos tenemos a abrir el cofre secreto de las Fuerzas Armadas y a investigar cómo son educados y formados nuestros militares y nuestros soldados. Es nuestro derecho de ciudadanos porque la policía y las Fuerzas Armadas han sido organizadas y son pagadas por nosotros para defendernos, no para meternos bala cuando salimos a la calle a protestar.